Cuando levanté mi velo frente al altar y le dije que sabía todo, su rostro se descompuso como si acabara de ver un fantasma. Todos los invitados quedaron en silencio mientras yo sostenía los documentos falsificados que había encontrado la noche anterior. En ese momento, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Me llamo Valentina Morales y tengo 32 años. Soy la fundadora y directora ejecutiva de una empresa de tecnología educativa que construí desde cero hace 7 años. Lo que comenzó como una pequeña aplicación para ayudar a estudiantes con dificultades de aprendizaje se convirtió en una plataforma que hoy utilizan más de 2 millones de usuarios en toda Latinoamérica. Nuestra valuación actual ronda los $15 millones, y cada día me despierto agradecida por haber perseguido ese sueño imposible que muchos me dijeron que abandonara. Conocí a Sebastián hace 3 años en una conferencia de emprendedores en Buenos Aires. Era mayo y la ciudad estaba hermosa con esos colores otoñales que tanto me gustan. Yo acababa de terminar una presentación sobre innovación educativa cuando lo vi entre el público. Alto, de cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás, con esos ojos verdes que parecían brillar incluso bajo las luces artificiales del salón de conferencias. Vestía un traje gris impecable y sonreía de una manera que hacía que todo el mundo quisiera estar cerca de él. Se acercó después de mi charla con 2 copas de vino en las manos. Me extendió una con una sonrisa encantadora y me dijo que mi presentación había sido la más inspiradora que había escuchado en años. Hablamos durante horas esa noche. Me contó que era consultor financiero independiente, que ayudaba a empresas emergentes a estructurar sus finanzas y atraer inversionistas. Tenía 35 años, había estudiado en el extranjero y parecía conocer todo sobre el mundo de los negocios. Los primeros meses fueron mágicos. Sebastián era atento, cariñoso y parecía genuinamente interesado en mi trabajo. Me preguntaba constantemente sobre la empresa, sobre nuestros planes de expansión, sobre los desafíos que enfrentábamos. Yo, ingenua de mí, pensaba que finalmente había encontrado a alguien que entendía mi mundo, que podía ser mi compañero no solo en lo personal sino también en lo profesional. Al año de relación, comenzó a involucrarse más en mi empresa. Al principio fueron solo consejos casuales durante las cenas. Luego empezó a revisar nuestros estados financieros y a sugerir cambios en nuestra estructura corporativa. Mi socia, Carolina, quien había estado conmigo desde el primer día, me expresó sus dudas varias veces. Recuerdo perfectamente una tarde de agosto en nuestra oficina, con el sol entrando por las ventanas grandes que daban a la avenida principal. Carolina se quitó los lentes y me miró con esa seriedad que solo usaba cuando algo realmente le preocupaba. Valentina, me dijo, hay algo en Sebastián que no me cierra. Es demasiado perfecto, demasiado interesado en los detalles operativos de la empresa. Tú eres la fundadora, pero él actúa como si también fuera dueño. Yo me reí y le dije que estaba siendo paranoica, que Sebastián solo quería ayudar porque me amaba y porque veía potencial en lo que habíamos construido. ¡Qué equivocada estaba! A los 2 años de relación, Sebastián me propuso matrimonio en un restaurante elegante con vista al mar. Era febrero, pleno verano, y la brisa cálida de la noche hacía que todo pareciera perfecto. Se arrodilló con un anillo de diamantes que debió costar una fortuna y me preguntó si quería ser su esposa. Yo lloré de felicidad y dije que sí sin dudarlo ni un segundo. Todos nuestros amigos y familia celebraron con nosotros. Mi madre estaba radiante. Mi padre le dio un fuerte apretón de manos a Sebastián como bienvenida a la familia. Los preparativos de la boda consumieron los siguientes meses. Habíamos fijado la fecha para octubre, exactamente 8 meses después de la propuesta. Contraté a una organizadora de eventos maravillosa llamada Patricia que se encargó de cada detalle. El vestido, las flores, el salón, la música, todo estaba planeado a la perfección. Sería una ceremonia en una hermosa hacienda colonial en las afueras de la ciudad, con 200 invitados y una recepción bajo las estrellas. Pero algo comenzó a cambiar aproximadamente 3 meses antes de la boda. Sebastián empezó a presionarme para que firmara ciertos documentos legales. Me explicó que, como nos íbamos a casar, era importante reestructurar la empresa para proteger nuestros activos conyugales. Mencionó algo sobre beneficios fiscales y protección patrimonial. Los documentos eran complejos, llenos de terminología legal que yo no entendía completamente. Él insistía en que su abogado, un tal Rodrigo Maldonado,
Era experto en derecho corporativo y que todo estaba en orden. Yo confiaba en él ciegamente. Así que firmé algunos papeles sin leerlos con la atención que debería haberles prestado. Sebastián siempre tenía prisa. Siempre había una razón urgente por la cual necesitábamos completar este o aquel trámite inmediatamente. Ahora me doy cuenta de que todo era parte de un plan cuidadosamente orquestado. Carolina volvió a advertirme 2 meses antes de la boda. Estábamos trabajando tarde una noche en la oficina, preparando una presentación para inversionistas potenciales. Me mostró algunos movimientos financieros que le parecían extraños. Transferencias pequeñas pero consistentes hacia cuentas que no reconocíamos. Cambios en la estructura accionaria que no recordábamos haber autorizado. Valentina, me dijo con voz temblorosa, creo que deberías revisar todos los documentos que has firmado últimamente. Algo no está bien aquí. Esta vez su preocupación logró sembrar una semilla de duda en mi mente. Pero Sebastián era tan convincente. Cuando le pregunté sobre las irregularidades, tenía respuestas perfectas para todo. Eran ajustes técnicos normales, me decía. Optimizaciones fiscales que cualquier empresa en crecimiento debería hacer. Me besaba en la frente y me decía que no me preocupara, que él se encargaba de todo para que yo pudiera concentrarme en la innovación y el desarrollo de producto, que era donde realmente brillaba. La semana antes de la boda fue caótica. Los últimos ajustes del vestido, confirmar con los proveedores, resolver problemas de último minuto con el catering. Sebastián parecía más nervioso de lo normal, pero yo lo atribuí a los nervios típicos de cualquier novio a punto de casarse. Recuerdo que el miércoles antes de la boda, lo encontré en mi estudio revisando documentos de la empresa en mi computadora. Cuando le pregunté qué hacía, cerró la laptop rápidamente y me dijo que solo estaba verificando unos números para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de nuestra luna de miel. La noche antes de la boda, yo estaba en casa de mi madre. Es tradición que el novio y la novia no se vean el día anterior a la ceremonia. Mi madre había preparado una cena especial con toda mi familia. Mis tías, mis primas, mi abuela que había viajado desde Córdoba. Todas estaban emocionadas, compartiendo consejos sobre el matrimonio, recordando sus propias bodas. Era un momento hermoso y yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Alrededor de las 11 de la noche, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas de números que no reconozco, pero algo me impulsó a responder esa noche. La voz al otro lado era de una mujer que se identificó como Lucía Fernández, abogada corporativa. Me dijo que había estado trabajando en un caso relacionado con fraude empresarial y que había encontrado documentos que involucraban mi empresa y mi nombre. Me sugirió que nos reuniéramos urgentemente. Sentí que el estómago se me revolvía. Le dije que mi boda era al día siguiente, que seguramente había un error. Ella insistió en que era urgente, que no podía esperar. Accedió a enviarme por correo electrónico algunos documentos escaneados para que yo pudiera revisarlos esa misma noche. Me dijo que lo sentía mucho, pero que pensaba que yo tenía derecho a saber antes de tomar una decisión tan importante como casarme. Subí a mi antigua habitación en la casa de mi madre con el corazón latiendo como loco. Abrí mi laptop y esperé a que llegara el correo. Cuando finalmente apareció en mi bandeja de entrada, mis manos temblaban tanto que apenas podía mover el mouse para hacer clic. El correo contenía 5 archivos PDF. Los abrí uno por uno y con cada página que leía, sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Los documentos mostraban una transferencia de acciones de mi empresa que supuestamente yo había autorizado. Según estos papeles, yo había cedido el 65% de las acciones a una entidad llamada SG Consulting Group. Revisé la documentación con más detalle y descubrí que SG Consulting Group era una empresa fantasma registrada en Panamá, cuyo único accionista era Sebastián Guzmán, mi prometido. Había documentos adicionales que mostraban un plan para vender la empresa completa a un grupo de inversionistas asiáticos inmediatamente después de nuestra boda, por una suma de $18 millones. La abogada había incluido una nota explicativa. Aparentemente, las leyes matrimoniales en nuestro país establecen que, al casarnos, Sebastián tendría derechos automáticos sobre ciertos activos conyugales. Los documentos que yo había firmado en los meses anteriores, combinados con nuestra unión matrimonial, le darían control legal completo sobre mi empresa. El plan era consumar el matrimonio, tomar control de la empresa durante nuestra luna de miel de 2 semanas en Europa,
venderla a los inversionistas asiáticos y desaparecer con el dinero. Me quedé sentada en esa habitación durante horas, leyendo y releyendo los documentos. Lágrimas caían sobre la pantalla de mi computadora mientras procesaba la magnitud de la traición. El hombre con quien iba a casarme en menos de 12 horas, el hombre a quien había amado y en quien había confiado completamente durante 3 años, nunca me había amado. Todo había sido una actuación elaborada. Un plan frío y calculado para robarme la empresa que había construido con sangre, sudor y lágrimas. Pensé en despertar a mi madre, en cancelar todo, en salir corriendo. Pero luego una rabia fría y determinada comenzó a crecer dentro de mí. Sebastián había planeado humillarme, robarme, destruir todo por lo que había trabajado. Pero yo no iba a permitir que se saliera con la suya sin consecuencias. Él quería un espectáculo, y yo le daría exactamente eso. Llamé a Carolina a medianoche. Contestó con voz somnolienta, pero cuando le expliqué la situación, se despertó completamente. Estoy yendo para allá, me dijo. Llegó a la casa de mi madre 40 minutos después. Nos encerramos en mi habitación y revisamos todos los documentos juntas. También llamé a mi propio abogado, el doctor Ramírez, quien a pesar de la hora accedió a revisar todo por videoconferencia. Me confirmó lo que ya sospechaba, los documentos eran técnicamente legales, pero yo había sido engañada para firmarlos. Sin embargo, como aún no estábamos casados, todavía había tiempo para revertir la situación. Trabajamos toda la noche. El doctor Ramírez preparó documentación de emergencia que invalidaría las transferencias de acciones. Contactó a un juez amigo suyo que firmó órdenes judiciales preliminares congelando cualquier transacción relacionada con mi empresa. Carolina se encargó de cambiar todas las contraseñas y accesos a nuestros sistemas corporativos. Enviamos notificaciones a nuestro banco y a nuestros inversionistas actuales sobre el intento de fraude. Pero yo tomé una decisión que ni Carolina ni el doctor Ramírez entendieron al principio. Les dije que no iba a cancelar la boda, que iba a seguir adelante con la ceremonia exactamente como estaba planeada. Ellos me miraron como si hubiera perdido la razón. Valentina, me dijo Carolina, no puedes hablar en serio. Ese hombre trató de robarte todo. Yo le respondí con una calma que no sabía que poseía. Exactamente. Y quiero que todos sepan qué clase de persona es. A las 6 de la mañana me di un baño largo y caliente. No había dormido nada, pero me sentía extrañamente alerta, como si la adrenalina pura estuviera corriendo por mis venas. Mi madre entró a mi habitación a las 7 para ayudarme a prepararme. Noté mis ojos rojos e hinchados y me preguntó si estaba bien. Le dije que solo eran nervios de novia, que no había dormido mucho por la emoción. Ella me abrazó y me dijo que era normal, que el día de su boda tampoco había dormido. La maquilladora y la peinadora llegaron a las 8. Trabajaron durante 2 horas para transformarme en la novia perfecta. Mi vestido era hermoso, un diseño de encaje blanco con una cola larga y elegante. El velo era de tul francés importado. Las perlas en mis orejas habían pertenecido a mi abuela. En el espejo veía a una novia radiante, pero por dentro sentía que estaba hecha de hielo. Carolina llegó a las 10. Ya vestida con su traje de dama de honor en color azul claro. Me miró a los ojos y me preguntó una última vez si estaba segura de lo que iba a hacer. Le respondí que nunca había estado más segura de algo en mi vida. Ella asintió y me apretó la mano. Pase lo que pase, me dijo, estoy contigo. La ceremonia estaba programada para comenzar al mediodía. La hacienda colonial se veía espectacular. Patricia, la organizadora, había hecho un trabajo impecable. Había flores blancas y rosadas por todas partes. Sillas elegantes alineadas en el jardín con vista a las montañas. Un arco decorado con rosas donde el sacerdote nos estaría esperando. 200 invitados ya estaban sentados, vestidos con sus mejores galas, esperando presenciar lo que pensaban sería la unión perfecta de 2 personas enamoradas. Cuando llegué a la hacienda en la limusina, vi a Sebastián de pie junto al altar. Vestía un smoking negro impecable, el cabello perfectamente peinado como siempre. Estaba sonriendo con esa sonrisa encantadora que había usado para seducirme 3 años atrás. En ese momento sentí una mezcla de dolor y asco que casi me hace vomitar. Pero respiré profundo y me recompuse. La música comenzó. Era la marcha nupcial tradicional interpretada por un cuarteto de cuerdas. Mi padre apareció a mi lado,
ofreciéndome su brazo. Me miró con tanto amor y orgullo que sentí que mi resolución flaqueaba por un momento. Papá, susurré, hay algo que debes saber. Él me miró confundido, pero yo negué con la cabeza. Después, le dije. Te explicaré todo después. Caminamos lentamente por el pasillo entre las sillas. Todos los invitados se habían puesto de pie, sonriendo, algunos llorando de emoción. Vi a mi madre en la primera fila, secándose las lágrimas con un pañuelo. Vi a las hermanas de Sebastián, a sus padres, a sus amigos y colegas. Vi a mis compañeros de trabajo, a mis inversionistas, a las personas que habían creído en mi visión desde el principio. Llegamos al altar y mi padre colocó mi mano en la de Sebastián. Su palma estaba ligeramente sudorosa, pero su sonrisa era confiada. Me guiñó un ojo como si compartiéramos un secreto especial. Oh, pensé, compartimos un secreto, pero no el que tú crees. El sacerdote comenzó con las palabras tradicionales. Estamos reunidos aquí hoy para unir a Sebastián y Valentina en santo matrimonio. El matrimonio es una institución sagrada que no debe ser tomada a la ligera. Continuó hablando sobre el amor, el compromiso y la confianza. Cada palabra sobre la confianza era como un cuchillo en mi corazón. Cuando llegó el momento de los votos, Sebastián tomó mis manos y comenzó a recitar las palabras que habíamos preparado juntos. Valentina, dijo con voz emocionada, desde el momento en que te conocí supe que eras especial. Eres la mujer más inteligente, más fuerte y más hermosa que he conocido. Prometo amarte, honrarte y apoyarte en todo lo que hagas. Prometo ser tu compañero en los buenos y malos momentos. Prometo construir un futuro contigo lleno de amor y prosperidad. Amor y prosperidad. Las palabras casi me hicieron reír histéricamente. Prosperidad para él, obtenida robándome todo lo que yo había construido. Luego fue mi turno. El sacerdote me miró expectante. Los 200 invitados esperaban en silencio para escuchar mis votos. Sebastián me miraba con esos ojos verdes, todavía sonriendo con confianza. Respiré profundo y en lugar de recitar los votos que habíamos preparado, dije algo completamente diferente. Sebastián, comencé, y mi voz sonó clara y firme en el silencio del jardín. Durante los últimos 3 años pensé que te conocía. Pensé que me amabas. Pensé que podíamos construir una vida juntos. Pero anoche descubrí algo que cambió todo. La sonrisa comenzó a desvanecerse de su rostro. Un murmullo confuso se extendió entre los invitados. El sacerdote me miró con preocupación. Continué hablando. Descubrí que todo esto, todo lo que hemos construido juntos, ha sido una mentira. Descubrí que tu plan desde el principio fue seducirme, ganarte mi confianza y robarme mi empresa. Saqué de mi ramo de novia los documentos doblados que había escondido allí. Los sostuve en alto para que todos pudieran ver. El rostro de Sebastián se puso completamente pálido. Valentina, ¿qué estás haciendo?, susurró con voz áspera. Los invitados comenzaron a hablar entre ellos, confundidos y escandalizados. Me quité el velo y lo dejé caer al suelo. Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace meses, respondí en voz alta. Estoy desenmascarándote frente a todos. Estos documentos muestran cómo me manipulaste para firmar papeles que te darían control de mi empresa. Muestran tu plan para venderla y desaparecer con millones de dólares. Sebastián intentó agarrar los documentos, pero dio un paso atrás. Su máscara de encanto finalmente se resquebrajó y vi rabia pura en sus ojos. «Estás loca», gritó. «Esto es absurdo. Todos estos son malentendidos que podemos aclarar después. Ahora mismo estamos en medio de nuestra boda». «No hay boda, Sebastián», le dije con voz fría. «No me voy a casar con un hombre que solo me ve como un medio para enriquecerse. No me voy a casar con alguien que planeó robarme todo por lo que he trabajado. Y definitivamente no me voy a casar con un mentiroso y un fraude». El jardín explotó en caos. Algunos invitados se pusieron de pie gritando preguntas. Los padres de Sebastián corrieron hacia el altar exigiendo saber qué estaba pasando. Mi madre estaba llorando, mi padre lucía furioso. Carolina apareció a mi lado, colocando una mano protectora en mi hombro. Sebastián intentó una última vez recuperar el control. Comenzó a hablar rápido, tratando de explicar que todo era un malentendido, que yo estaba confundida, que estaba teniendo un colapso nervioso. Pero yo ya había entregado copias de los documentos a mi abogado,
quien estaba entre los invitados. El doctor Ramírez se puso de pie y anunció en voz alta que había presentado cargos legales contra Sebastián Guzmán por intento de fraude y falsificación de documentos. Cuando Sebastián se dio cuenta de que su plan había colapsado completamente, su rostro se transformó. Ya no era el hombre encantador que yo había conocido. En su lugar había un extraño con ojos llenos de odio. Me lanzó una mirada venenosa y escupió: lo único que querías era ser amada, y mira lo que conseguiste. 7 años trabajando como una esclava para construir esa empresa patética. Hubiera sido mucho mejor usarla para algo realmente valioso. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, pero en lugar de dolor sentí una claridad absoluta. Gracias, le dije, por finalmente mostrar tu verdadero rostro. Ahora todos pueden ver quién eres realmente. Los padres de Sebastián intentaron defenderlo al principio, pero cuando el doctor Ramírez les mostró los documentos, incluso ellos quedaron en shock. Su madre comenzó a llorar. Su padre lo agarró del brazo y le exigió explicaciones. Sebastián los apartó bruscamente y comenzó a caminar hacia la salida, pero 2 policías que el doctor Ramírez había traído como precaución lo detuvieron. Había una orden de arresto temporal mientras se investigaba el caso. Sebastián fue esposado allí mismo, frente a todos los invitados. Mientras lo llevaban, se volteó una última vez para mirarme. El odio en sus ojos era palpable, pero yo ya no sentía nada por él. Ese hombre era un extraño que había usado mi amor como arma contra mí. Después de que se llevaron a Sebastián, me quedé de pie junto al altar en mi vestido de novia, sosteniendo mi ramo destrozado. Patricia, la organizadora, se acercó con lágrimas en los ojos y me preguntó qué quería hacer con la recepción. Todo estaba pagado, la comida estaba preparada, la música lista. Miré a los 200 invitados que todavía estaban allí, algunos en shock, otros consolando a mis padres, otros hablando entre ellos sobre el escándalo que acababan de presenciar. Una idea loca cruzó por mi mente. Patricia, le dije, que continúe la fiesta. La comida está preparada, la música está lista. Convirtamos esto en una celebración de la verdad y la libertad en lugar de una boda. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Me quité el vestido de novia y me puse un vestido simple que Carolina había traído por si acaso. Anunciamos a todos que, aunque no había boda, sí había mucho que celebrar. La justicia, la amistad verdadera y el valor de enfrentar la verdad sin importar cuán dolorosa sea. Algunos invitados se fueron, incómodos con la situación inusual. Pero muchos se quedaron. Comimos, bebimos y bailamos. Mis verdaderos amigos se acercaron a abrazarme y a decirme cuán valiente había sido. Mi madre finalmente entendió por qué había parecido tan extraña esa mañana y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Mi padre me dijo que estaba orgulloso de mí por defender lo que había construido. Carolina dio un brindis improvisado. Levantó su copa de champán y dijo en voz alta: por Valentina, una mujer que convirtió el peor día de su vida en una demostración de fuerza y dignidad. Por su empresa, que seguirá creciendo y cambiando vidas. Y por la amistad verdadera, que es más valiosa que cualquier anillo de compromiso. Los siguientes meses fueron difíciles. Hubo investigaciones legales, entrevistas con la policía, trabajo intenso con mis abogados para revertir todos los documentos fraudulentos que había firmado. Sebastián contrató a su propio equipo legal e intentó alegar que yo había autorizado todo voluntariamente, pero la evidencia era abrumadora. Los correos electrónicos entre él y su cómplice Rodrigo Maldonado mostraban claramente la intención de defraudar. La historia se filtró a la prensa. Durante semanas, los medios hablaron sobre la empresaria que había desenmascarado a su prometido en el altar. Algunos periodistas me pintaron como una heroína. Otros sugirieron que todo había sido un truco publicitario para mi empresa. Hubo columnas de opinión debatiendo sobre la confianza en las relaciones y el matrimonio moderno. Fue agotador, pero también terapéutico en cierto modo. 6 meses después del día de la boda que nunca fue, Sebastián fue declarado culpable de intento de fraude y falsificación de documentos. Fue sentenciado a 5 años de prisión y obligado a pagar una compensación de $2 millones por daños. Su licencia profesional fue revocada. Su reputación quedó completamente destruida. Me sentí satisfecha con la justicia, aunque nada podría devolverme los 3 años que había desperdiciado con él. Mi empresa no solo sobrevivió al escándalo, sino que prosperó.
La publicidad involuntaria resultó en que más personas conocieran nuestra plataforma educativa. Recibimos ofertas de nuevos inversionistas que admiraban mi coraje. En un giro irónico, nuestra valuación aumentó a $22 millones un año después del incidente. Carolina y yo contratamos a 30 nuevos empleados y expandimos nuestras operaciones a 5 países adicionales. Pero más importante que el éxito financiero fue la lección personal que aprendí. Aprendí a confiar en mis instintos. Aprendí que cuando las personas que te quieren te advierten sobre algo, vale la pena escuchar. Aprendí que el amor verdadero no requiere que sacrifiques tu identidad o tu trabajo. Aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad, pero que también hay que proteger lo que uno ha construido. Han pasado 2 años desde esa boda fallida. Todavía tengo el vestido guardado en mi armario, no como un recordatorio doloroso, sino como un símbolo de mi fuerza. A veces lo miro y recuerdo a la mujer que caminó por ese pasillo con documentos escondidos en su ramo de novia, lista para defender su verdad sin importar las consecuencias. Salí en algunas citas durante estos 2 años, pero con mucha cautela. La experiencia con Sebastián me dejó cicatrices que tardarán en sanar. Pero no me dejó rota. Me dejó más fuerte, más sabia y más determinada que nunca a no dejar que nadie se aproveche de mi generosidad o mi confianza nuevamente. Mi empresa sigue creciendo. Acabamos de lanzar una nueva funcionalidad que utiliza inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje según las necesidades de cada estudiante. Estamos en conversaciones para una posible adquisición por parte de una compañía educativa global, pero esta vez tengo un equipo completo de abogados revisando cada coma de cada documento. No cometeré el mismo error 2 veces. Carolina sigue siendo mi socia y mi mejor amiga. A menudo bromeamos sobre cómo su intuición sobre Sebastián fue correcta desde el principio. Le digo que debería considerar una carrera como detective privado. Ella responde que prefiere quedarse conmigo construyendo cosas que cambien vidas en lugar de atrapar mentirosos profesionales. Mis padres finalmente procesaron todo lo que pasó. Mi madre dice que siempre sintió que algo estaba mal, pero que no quería arruinar mi felicidad. Mi padre admite que Sebastián le cayó bien al principio, pero que ahora se arrepiente de no haber hecho más preguntas. Les digo que no es su culpa, que Sebastián era un manipulador experto que engañó a todos. A veces me preguntan si me arrepiento de cómo manejé la situación. Si hubiera sido mejor simplemente cancelar la boda privadamente en lugar de hacer ese espectáculo público. Mi respuesta es siempre la misma: no me arrepiento de nada. Sebastián planeó humillarme y robarme en secreto. Yo elegí exponerlo públicamente porque las personas como él solo pueden operar en las sombras. La luz del día es su mayor enemigo. La historia de mi boda fallida se convirtió en algo más grande que yo. Recibo mensajes constantemente de mujeres y hombres que han estado en situaciones similares. Personas que fueron engañadas por parejas que solo querían su dinero o sus propiedades o sus conexiones. Me dicen que mi historia les dio el valor para salir de relaciones tóxicas, para confiar en sus instintos, para defender lo que habían construido. Incluso di algunas charlas sobre el tema. No sobre la traición específicamente, sino sobre la importancia de proteger tu trabajo y tu legado. Sobre cómo construir empresas con estructuras legales sólidas que no puedan ser fácilmente manipuladas. Sobre la importancia de mantener límites saludables incluso con las personas que amas. Sobre reconocer las señales de manipulación antes de que sea demasiado tarde. Una de esas charlas fue particularmente memorable. Era en un auditorio lleno de jóvenes emprendedoras, mujeres de 20 y 30 años con ideas brillantes y sueños enormes. Después de mi presentación, una chica se me acercó llorando. Me contó que su novio había estado presionándola para tener acceso a las finanzas de su startup. Después de escuchar mi historia, se dio cuenta de que las tácticas eran similares a las que Sebastián había usado conmigo. Me agradeció por ayudarla a ver la situación con claridad antes de que fuera demasiado tarde. En ese momento supe que todo lo que había pasado, por doloroso que fuera, había servido para algo más grande que yo misma. También empecé terapia 6 meses después del incidente. Al principio pensé que no la necesitaba, que era lo suficientemente fuerte para procesar todo por mi cuenta. Pero Carolina me convenció de que incluso las personas fuertes necesitan ayuda para sanar. Mi terapeuta, la doctora Méndez, me ayudó a entender que había estado tan enfocada en construir mi empresa que había descuidado mi capacidad de ver las señales de advertencia en mi relación personal.
Me enseñó que el éxito profesional y la inteligencia emocional son dos cosas diferentes, y que yo necesitaba trabajar en la segunda. Una de las cosas más difíciles fue perdonarme a mí misma. Me culpaba constantemente por haber sido tan ingenua, por haber confiado tan ciegamente, por haber ignorado las advertencias de Carolina. La doctora Méndez me recordaba que Sebastián había sido un manipulador profesional, que había estudiado mis vulnerabilidades y las había explotado sistemáticamente. Que yo no era estúpida o débil, sino humana. Que el amor nos hace vulnerables por naturaleza, y que eso no es algo de lo que avergonzarse. Aprendí también sobre los narcisistas y los estafadores emocionales. Sebastián mostraba todas las características clásicas: encanto superficial, falta de empatía real, mentiras patológicas, y una habilidad impresionante para manipular las percepciones de las personas. Me di cuenta de que yo no era su primera víctima. Durante el juicio salieron a la luz otras dos mujeres que habían tenido experiencias similares con él en el pasado, aunque en menor escala. Una había perdido sus ahorros cuando él convenció de invertir en un negocio falso. Otra había firmado documentos que casi le cuestan su apartamento. Estas revelaciones fueron validadoras y devastadoras al mismo tiempo. Validadoras porque confirmaban que no había sido culpa mía, que Sebastián era un depredador experimentado. Devastadoras porque significaba que él había perfeccionado su método a lo largo de años, destruyendo vidas sistemáticamente. Me sentí afortunada de haber descubierto su plan antes de que fuera demasiado tarde, pero también sentí profunda tristeza por las mujeres que no habían tenido tanta suerte. El apoyo de mi familia durante todo este proceso fue fundamental. Mi padre, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, comenzó a llamarme todos los días solo para preguntarme cómo estaba. Mi madre me invitaba a comer los domingos y me preparaba todos mis platos favoritos. Mis hermanos menores, que al principio no entendían bien qué había pasado, eventualmente se convirtieron en mis mayores defensores. Recuerdo que mi hermano menor, Mateo, de 18 años, me dijo un día: Valentina, siempre fuiste mi héroe por construir tu empresa desde cero. Ahora eres mi héroe por defender lo que construiste. Esas palabras significaron más para mí de lo que él jamás sabrá. La comunidad empresarial también reaccionó de maneras interesantes. Algunos empresarios me felicitaron por mi valentía. Otros, especialmente algunos hombres mayores en posiciones de poder, insinuaron que yo había exagerado, que debería haber manejado las cosas de manera más privada y discreta. Sus comentarios me enfurecieron, pero también me motivaron. Me di cuenta de que existía una cultura de silencio alrededor de este tipo de fraudes, especialmente cuando involucraban relaciones personales. Las víctimas a menudo eran vistas como ingenuas o merecedoras de lo que les pasaba. Decidí que usaría mi plataforma para cambiar esa narrativa. Escribí un artículo extenso sobre mi experiencia para una revista de negocios importante. En él, hablé no solo sobre lo que me había pasado, sino sobre la necesidad sistémica de mejores protecciones legales para los fundadores de empresas, especialmente mujeres. Hablé sobre cómo las leyes matrimoniales no habían sido actualizadas para reflejar la realidad moderna donde ambos cónyuges pueden tener activos empresariales significativos. Propuse reformas específicas que harían más difícil que situaciones como la mía ocurrieran en el futuro. El artículo generó un debate nacional intenso. Hubo columnas de respuesta a favor y en contra. Políticos comenzaron a discutir posibles reformas legales. Grupos de mujeres empresarias me invitaron a unirme a sus iniciativas. Aunque todo esto era agotador, sentía que estaba convirtiendo mi dolor en algo constructivo, en cambio real. A nivel personal, empecé a reconstruir lentamente mi capacidad de confiar. No en todos indiscriminadamente, sino de manera medida y consciente. Comencé a salir nuevamente con amigas que había descuidado durante mi relación con Sebastián. Me inscribí en clases de pintura porque siempre había querido explorar mi lado artístico, pero nunca había tenido tiempo. Adopté una perrita llamada Luna que se convirtió en mi compañera constante y mi fuente de alegría incondicional. El primer año después del incidente fue el más difícil. Había días en que despertaba y lo primero que recordaba era la traición. Días en que cuestionaba cada decisión que había tomado. Días en que me preguntaba si alguna vez podría volver a enamorarme sin el miedo paralizante de que me lastimaran nuevamente. Pero con cada día que pasaba, el dolor se volvía un poco más manejable. Las heridas comenzaban a cicatrizar,
aunque las cicatrices permanecerían para siempre. Conocí a alguien nuevo hace 6 meses. Se llama Diego y es profesor de literatura en la universidad. No tiene nada que ver con el mundo empresarial o tecnológico. Es tranquilo, honesto de una manera casi desconcertante, y no tiene ningún interés en mi empresa más allá de preguntarme cortésmente cómo estuvo mi día. Al principio me asustaba cuánto me gustaba. Cada vez que me invitaba a salir, mi cerebro inmediatamente buscaba señales de advertencia, motivos ocultos, similitudes con Sebastián. Pero Carolina y la doctora Méndez me recordaron que no todos los hombres son estafadores, que Diego es una persona completamente diferente, y que merezco darme una oportunidad de ser feliz nuevamente. Hemos estado saliendo lentamente, sin prisa. Él sabe todo sobre mi pasado porque fui completamente honesta desde el principio. Le dije que tengo problemas de confianza, que necesito ir despacio, que habrá momentos en que mis inseguridades salgan a la superficie. Diego me escuchó sin juzgar y me dijo que entendía perfectamente. Me contó sobre su propio divorcio hace 5 años, sobre cómo su exesposa lo había engañado durante 2 años antes de que lo descubriera. Compartimos nuestras heridas y nuestros miedos, y de alguna manera eso nos hizo más cercanos. No sé si Diego y yo terminaremos juntos a largo plazo. No estoy pensando en matrimonio ni en compromisos permanentes en este momento. Pero por primera vez en 2 años, me permito disfrutar la compañía de alguien sin analizar constantemente sus motivos. Me permito reír sin culpa. Me permito imaginar un futuro donde quizás, solo quizás, pueda volver a confiar en alguien completamente. Mi empresa sigue siendo mi prioridad principal. Acabamos de ganar un premio internacional a la innovación en tecnología educativa. Nuestro equipo creció a 80 empleados en 6 países. Estamos impactando la vida de más de 4 millones de estudiantes. Cada vez que veo las estadísticas de cómo nuestra plataforma ha mejorado el rendimiento académico de niños con dificultades de aprendizaje, recuerdo por qué empecé todo esto. No fue por dinero o fama o para impresionar a nadie. Fue porque genuinamente quería hacer una diferencia. Y esa misión, ese propósito fundamental, fue lo que Sebastián nunca entendió. Para él, la empresa era solo un medio para obtener dinero rápido. Para mí, es la materialización de un sueño, una forma de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontré. Esa diferencia fundamental de valores es lo que finalmente nos habría destruido incluso si él no hubiera resultado ser un estafador. Hace 3 meses tuve un encuentro inesperado. Estaba en una cafetería trabajando en mi computadora cuando alguien se sentó frente a mí. Levanté la vista y casi dejé caer mi café. Era Lucía Fernández, la abogada que me había llamado la noche antes de mi boda. No la había visto desde el juicio. Me preguntó si podía hablar conmigo unos minutos. Accedí, curiosa sobre qué querría después de tanto tiempo. Lucía me contó que ella misma había sido víctima de un fraude similar 20 años atrás, cuando era una joven abogada construyendo su práctica. Su prometido de entonces intentó robarle su firma legal. Ella lo descubrió y lo denunció, pero la situación la dejó tan traumatizada que casi abandonó su carrera. Me explicó que desde entonces había dedicado su vida profesional a ayudar a víctimas de fraudes relacionales. Cuando se enteró de mi caso a través de uno de sus contactos, supo que tenía que advertirme. Me agradeció por haber tenido el valor de proceder con la denuncia y el juicio, porque muchas víctimas prefieren el silencio para evitar la vergüenza pública. Le dije que yo era quien debía agradecerle, que sin su llamada esa noche, probablemente habría perdido todo. Lucía me propuso colaborar en un proyecto nuevo, una fundación dedicada a educar a emprendedores sobre protección de activos y a proporcionar recursos legales gratuitos a víctimas de fraudes relacionales. La idea me emocionó inmediatamente. Usar mi experiencia y mis recursos para ayudar a otros a evitar lo que yo pasé parecía la forma perfecta de cerrar este capítulo de mi vida mientras comenzaba uno nuevo. Llevamos 3 meses trabajando en la fundación. La llamamos Escudo Empresarial y ya hemos ayudado a 17 personas a proteger sus negocios de socios o parejas sospechosas. Ofrecemos consultas legales gratuitas, talleres sobre estructuración corporativa segura y apoyo emocional a través de grupos de soporte. Carolina se involucró también, usando su experiencia financiera para desarrollar materiales educativos sobre cómo detectar señales de advertencia en las finanzas compartidas. El lanzamiento oficial de la fundación será el próximo mes.
Hemos recibido donaciones de varios empresarios exitosos que aprecian la misión. También conseguimos el apoyo de 2 universidades importantes que quieren integrar nuestros materiales en sus programas de emprendimiento. Es emocionante ver cómo algo tan devastador como mi experiencia con Sebastián se está transformando en una fuerza para el bien. Sebastián cumplirá su condena de 5 años en prisión. No he tenido contacto con él desde el día del juicio. Su familia intentó contactarme una vez para pedirme que retirara los cargos, argumentando que él había cometido un error pero que no merecía pasar años en prisión. Me mantuve firme en mi decisión. Lo que Sebastián hizo no fue un error, fue un crimen calculado. Y aunque entiendo que su familia lo ama y quiere protegerlo, yo también tengo derecho a buscar justicia. A veces me pregunto si Sebastián siente remordimiento. Si en la soledad de su celda reflexiona sobre las vidas que dañó. Si se arrepiente de haber elegido el camino del engaño en lugar de construir algo legítimo con su inteligencia y su encanto. Probablemente nunca lo sabré, y francamente, ya no me importa tanto como solía importarme. Él es responsable de sus propias decisiones y consecuencias. Lo que sí sé es que yo soy responsable de mis propias decisiones de aquí en adelante. Y elijo seguir construyendo. Elijo seguir confiando, pero de manera más sabia. Elijo seguir amando, pero sin perder mi identidad en el proceso. Elijo usar mi voz para ayudar a otros. Elijo perdonarme por haber sido vulnerable y engañada, porque esas experiencias me enseñaron lecciones invaluables. Hay una cita que la doctora Méndez compartió conmigo durante una de nuestras sesiones, y que he adoptado como mi mantra personal. No podemos controlar las tormentas que llegan a nuestras vidas, pero podemos decidir cómo navegarlas y qué tipo de persona queremos ser después de que pasen. Sebastián fue mi tormenta. Casi me destruyó. Pero navegué a través de ella, y salí del otro lado más fuerte, más sabia y más determinada que nunca. Mi escritorio ahora tiene una foto enmarcada de ese día en el altar. No del momento de confrontación, sino de después, durante la celebración improvisada. En la foto estoy rodeada de Carolina, mi familia y mis amigos verdaderos. Estoy sonriendo genuinamente, a pesar de todo. Esa foto me recuerda que incluso en los momentos más oscuros, hay luz y sabemos dónde buscarla. Y que las personas que realmente te aman estarán ahí para ti sin importar qué tan imperfecto o caótico sea el momento. El vestido de novia todavía está en mi armario. A veces pienso en donarlo o venderlo, pero algo me detiene. Quizás porque representa más que una boda fallida. Representa un momento de valentía, de autodeterminación, de negarse a ser una víctima silenciosa. Algún día tal vez lo done a alguien que pueda usarlo para un propósito mejor, o tal vez lo guarde como recordatorio permanente de que siempre debo confiar en mis instintos. La vida sigue adelante con su ritmo implacable. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses. El dolor agudo de la traición se ha convertido en una cicatriz que duele solo ocasionalmente. Hay días enteros en que no pienso en Sebastián en absoluto. Hay momentos en que me sorprendo riendo sin reservas, disfrutando de la vida plenamente sin la sombra del pasado oscureciéndolo todo. Carolina y yo celebramos el aniversario de la fundación de nuestra empresa hace 2 semanas. 8 años construyendo algo significativo juntas. Brindamos con champán en la oficina rodeadas de nuestro equipo. Alguien hizo un brindis recordando todos los obstáculos que habíamos superado, y cuando mencionaron el incidente con Sebastián, todo el equipo aplaudió mi valentía. Sentí lágrimas en mis ojos, pero eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Le he estado enseñando a Luna, mi perrita, nuevos trucos. Es increíble cómo algo tan simple como ver a un animal aprender y confiar en ti puede ser terapéutico. Luna no sabe nada sobre empresas o traiciones o juicios legales. Solo sabe que yo la alimento, la cuido y la amo. Su confianza incondicional me ha ayudado a recordar cómo confiar nuevamente. Diego y yo fuimos a una feria de libros el fin de semana pasado. Caminamos entre los puestos tomados de la mano, y por primera vez en años, ese gesto simple no me causó ansiedad. Solo sentí calidez y paz. No sé qué nos depara el futuro, pero estoy aprendiendo a estar presente en el momento en lugar de preocuparme constantemente por lo que podría salir mal. El legado de toda esta experiencia es complejo. Por un lado, perdí 3 años de mi vida con alguien que nunca me amó realmente. Experimenté una traición que cambió fundamentalmente cómo veo las relaciones.
Tuve que pasar por el escrutinio público y reconstruir mi confianza desde cero. Por otro lado, gané claridad sobre quién soy y qué valoro. Fortalecí las relaciones con las personas que realmente importan. Encontré una nueva misión en ayudar a otros a través de la fundación. Aprendí que soy mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Si pudiera volver atrás y cambiar algo, honestamente no sé si lo haría. Eliminar a Sebastián de mi vida significaría eliminar también las lecciones que aprendí, la fuerza que desarrollé, las conexiones que hice con otras víctimas que ahora considero amigas. El dolor fue el precio de la sabiduría, y aunque fue un precio alto, la sabiduría ganada ha sido invaluable. Hoy es un día ordinario. Desperté temprano, preparé café, revisé mis correos electrónicos. Luna saltó a mi cama exigiendo atención. Tengo 3 reuniones programadas para hoy y una cena con Diego esta noche. Es todo maravillosamente normal y aburrido, y no lo cambiaría por nada. Porque después de la tormenta que viví, aprecio la calma de una manera que nunca antes había podido. El sol entra por mi ventana iluminando mi espacio de trabajo. En mi computadora tengo abiertos los estados financieros de la empresa, todos protegidos ahora por capas de seguridad legal que implementamos después del incidente. Carolina me envió un mensaje preguntando si quiero almorzar juntas. Mi madre llamó para recordarme la cena familiar del domingo. Diego me mandó una foto divertida de un gato que encontró en internet. La vida continúa, hermosa en su simplicidad. Y yo continúo también, un paso a la vez, construyendo un futuro que es completamente mío. ¿Y tú, qué harías en mi lugar? Si descubrieras que la persona que amas planeaba robarte todo lo que has construido, ¿tendrías el valor de confrontarla públicamente o preferirías manejarla en privado? Me encantaría escuchar tu opinión, así que por favor compártela conmigo en los comentarios. Siempre me resulta fascinante conocer diferentes perspectivas sobre situaciones tan complejas. Para más historias de vida como esta, deja tu like en el video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras experiencias esperando por ti. Con cariño desde mi corazón, hasta la próxima.